Así que en los días de Ezequiel, los ojos del Señor estaban buscando. Busqué un hombre, estaba buscando alguno. Solamente estaba buscando uno. ¿Recuerdan los días de Abraham? Cuando él estaba junto a su tienda y vinieron los ángeles hacia él. Estaban en camino de Sodoma y Gomorra para destruirla. Y el Señor le dijo a los ángeles, bueno, confío en Abraham, es digno de confianza, es mi amigo, debería decirle lo que voy a hacer. Y Dios lo hizo. A través de las voces angelicales, el Señor le habló y le dijo, esto es lo que voy a hacer. Voy a bajar allá, estoy enviando a mis 2 siervos para que vean, para que busquen, para que vean lo que ha subido hasta mi trono. He escuchado el clamor, he olido el mal olor. Y ellos iban a bajar y ver. Y Abraham le dijo, oh Señor, pero por favor, permite que este pedazo de barro te haga una pregunta. Si hay 50, ¿la vas a destruir? Déjame preguntarte otra vez más, por favor, no te enojes. Déjame preguntarte otra vez. ¿Y si hay 45, los vas a destruir? El Señor le dijo, no. ¿Y qué si hay 30? El Señor dijo, no, si hay 30 que están parados en la brecha, no lo destruiré. Y le dijo, ¿y si fueran 20? Le dijo, no, no los voy a destruir por 20. Y Abraham dice, déjame preguntarte una vez más. ¿Y qué si hay 10? El Señor dijo, si encuentro 10 justos, no voy a destruirlas. No voy a destruir Sodoma y Gomorra. Así de pocos se necesitan para pararse en la brecha y traer liberación. Quisiera que alguien gritara hoy. Gloria a Dios. Yo diría que somos 10. No se necesita un ejército para cambiar la mano de Dios. No se necesita un ejército para traer un cambio en el clima y en la atmósfera, en el mundo en el que vivimos. ¿Saben qué es lo que ocurre? Que el Señor Dios ha levantado a su iglesia, el cuerpo de Cristo, para que hagan una diferencia en el mundo. Pero en vez de eso, el mundo ha hecho una diferencia en la iglesia. Todo ha sido revertido. Gracias, Señor. Las cosas santas de Dios han sido profanadas. Las cosas han sido torcidas y volteadas. Gloria al nombre de Jesús. Estoy siendo claro hoy. En vez de que el pueblo de Dios sea la luz y brille y estén haciendo una diferencia en este mundo débil, podrido, pecador en el que vivimos, nosotros hemos dejado que el mundo nos influencie para volvernos lo que somos ahora. 10 gentes, dijo Dios, es todo lo que necesito. Solo dame 10 en estas 2 ciudades de impureza horrible, de impureza moral horrible. Solo dame 10 gentes en medio de esta oscuridad y pecado horribles y voy a perdonar al lugar. ¿Por qué? Porque 10 personas pueden traer el cambio. Gracias, Señor. Pero ¿saben qué? No encontraron ninguno. Lot, porque era el sobrino de Abraham, fue sacado. No porque fuera muy justo, sino porque era rey. Pero Dios no encontró a ninguno. Y veo esto y mi esperanza es, porque vivimos en un día, creo que, del levantamiento, y voy a estar hablando
de ello hoy, espero, en esta lección. Estamos en el día del levantamiento y la restauración del tabernáculo de David. Eso me da la esperanza, porque en los días de David, cuando Dios fue buscando, encontró un hombre tras su propio corazón o conforme a su corazón. Les enseñé la semana pasada que cuando Dios fue buscando por un hombre, Dios encontró a un hombre buscando a Dios. Cuando Dios fue buscando a alguien que tomara el lugar de Saúl, Dios encontró a David. Y sus ojos fueron de allá para acá buscando un corazón que fuera perfecto y pacífico y silencioso con Él y su voluntad y su propósito. Mientras los ojos de Dios buscaban de corazón en corazón, de repente aterrizaron en un corazón que estaba buscando a Dios. Me encanta eso. Y ahí lo levantó Dios y Él levantó un santuario y un lugar de adoración para el Señor. Alabado sea el Señor. Vayamos a Proverbios capítulo 25. Bendito Jesús, aleluya. Una vez que tengamos nuestro nuevo lugar y estemos listos para irnos, vamos a tener un fin de semana de avivamiento. Y vamos a hacer un avivamiento de dedicación. No quiero un pequeño servicio ahí donde tengamos canciones y un pastel y eso. Quiero un avivamiento para la dedicación del nuevo templo. Desde la palabra, vamos y traigan el fuego. Pongamos ese lugar en flamas. Bendice el nombre de Jesús. Espero y creo y oro para que los días de la calle de Azusa regresen. Cuando la gente pasaba enfrente del edificio y veían flamas literales en el techo de la iglesia, tanto que llamaban a los bomberos y cuando llegaban, es el Espíritu Santo el que está en fuego. Dios va a hacer algo en esta generación. Tiene que haber un mover de Dios. En la 11ª hora es cuando van a ser llamados aquellos por los caminos. Y tiene que haber un llamado de las vírgenes, un mover de Dios y un derramar del Espíritu. Y creo que se aproxima. Y yo voy a ser parte de ello y también ustedes. Bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Muros. La cosa que Dios estaba buscando en los días de Ezequiel estaba buscando un hombre que levantara el vallado y se parara en la brecha o en el espacio. En otras palabras, estaba buscando a alguien que completara el muro, en donde el muro alrededor de su casa había sido derribado. Dios estaba buscando que alguien estuviera dispuesto a volverse parte de ese muro. Alguien que estuviera dispuesto, bendito el nombre del Señor, a pagar el precio para estirarse, por así decirlo, a la cantidad que fuera necesario extenderse al máximo para llenar esta brecha o este espacio y hacer que la abertura, verán, los muros en el Antiguo Testamento jugaban un rol muy vital en cada reino, cada ciudad.
De los muros dependía el éxito y la seguridad y la protección de la ciudad. Si una ciudad no tenía muros, olvídense, era arrasada por enemigos. Y los muros servían para dos propósitos. Hablamos un poquito en la cumbre. Los muros tenían el propósito de proteger y de restringir. Hola. El mismo muro que te protege es el mismo muro que te restringe. Es el mismo muro el que te mantiene en tu lugar. Cuando la ciudad pierde sus muros, también se vuelve sin ley. Cuando una ciudad, cuando las puertas eran abiertas y los muros caían, la ciudad se volvía sin ley. Simplemente hacían lo que querían, entraban, salían, no importaba, día o noche, borrachos o no borrachos. La ley cívica, todo lo que era cívico, decaía, era roto, perdido. Pero tampoco había protección de aquello que estaba afuera. Todo el mundo quiere la protección de Dios, pero nadie quiere la restricción de Dios. Oh, solo quiero ser libre. Lo he escuchado tanto los últimos 2 años. Me siento libre, soy libre. Encontré la libertad. ¿Libre de qué? ¿De qué eres libre? Bueno, la gente cree que escapa de algo. Yo quiero la protección de Dios en mi vida. Su gracia es mi protección. Pero la misma gracia que me protege me enseña acerca del pecado y justicia y de pureza. Aleluya. Quisiera que alguien alabara al Señor. Gloria a Dios. No puedes tener uno sin el otro. Y entre más poderoso y alto y ancho sean los muros de Dios y los poderes que te protegen, más grande es la restricción sobre ti también. Aleluya. El escritor de Proverbios dice aquí en el capítulo 25, veamos qué importantes son los muros en nuestra vida espiritual. ¿Están conmigo? En el verso 28. Es dinamita esto que está aquí. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hola. El hombre cuyo espíritu no tiene rienda o gobierno sobre su propio espíritu. Tu espíritu es el mismo centro, el núcleo de tu ser. Es el centro de tus deseos, es el núcleo en donde el centro revolvente de quién eres, todo en ti acerca de quién eres, gira alrededor de tu espíritu. Y el que no tiene gobierno sobre su ruaj o sobre su espíritu, esa palabra ruaj significa aliento, vida, significa enojo, significa racional, significa mente, tempestad, ser. El que no tiene gobierno sobre su propio ser, sobre su propio temperamento, sobre su propio racional y enojo, sobre el mundo de su vida, es como una ciudad derribada y sin muros. Gobernar significa tener control, ser enclaustrado, significa mantener atrás, ser restringido y ser detenido. Hola. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes gobiernan o cuánto gobierno tenemos
sobre nuestros propios espíritus. Good question, isn't it? Se están preguntando, Absolutely. How much control ¿cuánto control have we got over that breath? hemos tenido sobre ese aliento, ese temperamento, esa ira, ese afán de servirse a uno mismo, ese ansia de promoverse a uno mismo o promover al yo, el centro de mi ser que gira alrededor de mí, que Dios se propuso y creó para ninguna otra cosa que Él mismo, pero perdió su camino y se revolvió y se fue para atrás y se sirve a sí mismo en vez de servir a Dios. Dice que una persona que no tiene gobierno sobre su espíritu es como una ciudad que no tiene muro. Bueno, vaya conmigo a Nehemías. Dios nos hizo para vivir bajo sus leyes. Dios nos hizo como un pueblo que no puede sobrevivir sin una guía moral. Y una guía moral es la voluntad y la palabra de Dios, mostrándonos lo que Él demanda, lo que Él requiere, cómo Él quiere que su pueblo sea. Dirán, no, hermano, está tratando de hablar de legalismo y de ataduras. No estoy hablando de legalismo. El legalismo es cuando tomas la religión y haces la religión tu Dios. No estoy hablando de que la religión sea tu Dios, estoy hablando de que Dios sea tu Dios. Santiago habla de la ley perfecta de la libertad. Cómo una ley y la libertad pueden estar en la misma oración. Son liberados, son hechos libres los que viven por la ley perfecta de la libertad. Así que, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo la ley de Dios puede traer libertad? Cuando en nuestra mente ley es solo atadura. Lo voy a poner así. Cuando usted llegó aquí hoy, cuando manejaron hacia acá, no creo que nadie haya caminado o haya venido a caballo. Todos llegamos en un carro, encendemos la llave y manejamos aquí. ¿Usted sabe por qué usted tiene la libertad de llegar de su casa a aquí en una sola pieza? Porque usted obedeció la ley. La ley te hizo libre, siempre y cuando te rijas por ella. Pero cuando rompes la ley, te van a poner en esposas muy rápido y te van a meter a la cárcel. Pero eres libre en tanto que las leyes permanezcan cumplidas. Todo el mundo, el que vive de acuerdo a las leyes de la tierra, disfruta de la libertad de la tierra. Así es la ley perfecta de Dios, funciona en cuanto a la libertad. Te mantiene libre cuando es obedecida, pero cuando es desobedecida es cuando te encuentras en atadura. Sí, amén. Tengo un seguidor aquí. ¿Está claro esto? La ley perfecta de Dios de la libertad te va a mantener limpio y te va a mantener libre, gloria a Dios, para hacer y volar y vivir en el Espíritu y caminar en la voluntad de Dios, de escuchar de Dios, ver a Dios, tocar a Dios, servir a Dios. Pero cuando te rebelas contra esa ley, entonces ya no te va a dar libertad. Bueno, gracias Jesús. En Nehemías capítulo 2, a ver, vayamos al capítulo 1 primero. Esto fue en el tiempo
Nehemiah story. Toda esta historia de Nehemías, Ezra, Nehemiah, Esdras, Nehemías, Esther. Esther, All those stories todas esas historias are prophetic creo of the que day son and age that we live in. proféticas del día y la edad en la que estamos viviendo. Israel tuvo su historia That history began, y su historia of course, empezó, with Abraham, but it por was supuesto, beginning con Abraham, as a pero nation. como nación, Their history began in su Egypt, historia empezó en Egipto and they were led out of Egypt, y fueron sacados de Egipto, conocen la historia, to the Red Sea, cloud a of través fire del came Mar from the Rojo, Red Sea. la nube de fuego, They went y through pasaron bajo la sangre, fueron al desierto, cruzaron el Jordán, llegaron a la tierra de Canaán, giants of the land that went sacaron los gigantes de la tierra, 300 years of the pues judges. pasaron por 300 años de jueces y después entraron a los años de los reyes y después To the time llegaron al tiempo, creo que fue Jeroboam, que fue el último rey, cuando fueron llevados en cautividad to Babylon. a Babilonia. They were in Babylon in Estaban en captivity Babilonia 70 years. por cautividad por 70 años. Jeremías profetizó que así sería. Of their deliverance. Y llegó el tiempo de la liberación Back to Zion, cuando iban a regresar a Sión reestablish. y restablecer y reconstruir el templo y la ciudad una vez más, la ciudad. That happened. Ahora, cuando eso ocurrió, no hay más historia. That is the end of the history. Ese es el fin de la historia. Hasta 400 años después, cuando vino Jesús. It ended with the Terminó reestablishing con el restablecimiento, la restauración, el reconstruir de Sión, la reconstrucción de Sión. Glory to God. Somebody shout to the Lord. Alguien grite al Señor. Now, since Ahora, their ya journey que su jornada is a picture of es my el cuadro de mi jornada, verán, hemos llegado tan lejos como de Egipto, desierto, tierra de Canaán, y llegamos a la tierra de Canaán y pensamos que ahí se detiene nuestra jornada. No, begins in Canaan. tu jornada en realidad empieza en la tierra de Canaán. Ahí es donde realmente empieza. Ahí es donde pasaron por los cientos de años y 15 jueces y todos los años de todos los reyes, unos buenos, unos malos. Algunos sirvieron a Dios, otros no. Algunos Evil in the eyes of God. fueron buenos a los ojos de Dios y otros malos, y pareciera su vida y mi vida, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, un día bien y otro día más, siguiente día arriba y el siguiente día abajo del trono. This is how we've lived our lives. Es el tiempo como hemos vivido nuestras vidas. This we judge that. Empezamos aquí, juzgamos esto y aquello, hasta juzgamos a Dios, Guilty. culpables. Algunos de nosotros todavía estamos en los días de los jueces. Gotten any further. No hemos llegado más lejos todavía. But it's all a part of our Pero todo es parte eagle-eye view de una of my gran spiritual vista de journey pájaro with God. de mí y su jornada espiritual con Dios. Dios nos dio toda la historia para entender nuestra jornada. Miren cuán bueno fue Dios. Por miles de años, Él tiene registrada una historia para mostrar mi Spiritual life. pequeña vida espiritual. That blows me away. Eso me hace explotar. It shows me my seasons. Me muestra mis temporadas, To expect. me muestra qué esperar, me muestra a través de lo que voy a pasar, Shows me the end. pero también me muestra el fin. Been through Y hemos estado pasando por algún tipo de Babilonia. Shatakayandaya. Some people are still sitting. Alguna gente todavía está sentada en su Babilonia. Deliverance is Pero déjeme decirle algo, la liberación viene. La liberación se acerca. there's going to be a Va a haber una reconstrucción, una restauración de Sión. Jerusalem will once again Jerusalén va a ser nuevamente restaurada. La visión de Jerusalén, el tiempo de Dios, thing that God esa cosa que Dios hizo nacer en nosotros de allá cuando estábamos aquí sentados en Babilonia junto al río Chebar, diciendo, oh, Sión es mi sueño. hello. Hola, Come on, you know what I'm talking vamos, ¿saben de lo que estoy hablando? I'm just so depressed. Estoy tan deprimido, So lifeless. estoy tan sin vida, he estado tan débil espiritualmente en mi corazón.
Mi arpa está colgada ahí en el árbol. No puedo cantar los cantos de Sion. Me siento inútil. Me siento tan doblado. Me siento como que ya no tengo visión. Pero déjeme decirle algo. Dios va a levantar a Nehemías. Dios va a levantar. Alguien grite. Siento el poder de Dios. ¿Qué hubiera ocurrido si en los días de Israel hubieran sido sacados de Egipto y Dios no hubiera encontrado un Moisés? ¿O qué hubiera ocurrido en los días de Israel guerreando contra los madianitas y Dios no hubiera encontrado un Gedeón? ¿Qué hubiera pasado en los días de Israel cuando Saúl no hubiera traído sino un repruebo sobre la nación de Dios? Si Dios no hubiera encontrado un David, ¿qué hubiera ocurrido en los días de la restitución cuando el pueblo de Dios hubiera sido liberado de Babilonia si Dios no hubiera encontrado un Nehemías, no hubiera encontrado un Esdras, que se hubieran parado en la brecha y construido el vallado? Siento tanto poder aquí. ¿Qué hubiera pasado en todos esos periodos de su historia si una sola persona no hubiera dicho: yo me voy a parar en la brecha, voy a pagar el precio? Nehemías ni siquiera era profeta, era un copero. Era un copero del rey. No tenía entrenamiento religioso para nada. Pero algunos de los que escaparon del exilio encontraron a Nehemías y compartieron con él la carga de Jerusalén y le dijeron: las puertas están quemadas y los muros están derribados. Puso tal carga en los hombros de Nehemías que cuando él caminó enfrente del rey llevando su copa, le dice: yo no había estado triste en mi rostro antes de ese día. Siempre entraba con el gozo del Señor, siempre brillaba para mi Dios, pero ese día la carga de mi pueblo vino y descansó sobre mis hombros. Y el rey vio el rostro de Nehemías y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan decaído? Y Nehemías le dijo: mi pueblo que fue exiliado y su ciudad ha sido destruida. Yo quiero ir. Quiero pararme en la brecha de esos muros. Voy a pagar el precio a través de mi oración, mi ayuno y mi separación hacia Dios, lo que se necesite. Bueno, está en el capítulo 1. Vamos al capítulo 2, en donde Nehemías viene y habla a su pueblo. Sale de noche. No fue al templo.
Esdras y Zorobabel ya habían estado trabajando en el templo, pero verán, cometieron un gran error, porque mientras Zorobabel estaba reconstruyendo el templo y Esdras estaba restableciendo la adoración del templo, los muros estaban rotos todavía. Así que construían y el enemigo venía detrás de ellos y derribaba, y todo lo que trataban de hacer en la casa de Dios no tenía efecto porque no había muro, porque las brechas estaban abiertas. Podemos hacer todas las cosas correctas, podemos establecer la adoración a Dios, podemos poner, por así decir, la habitación de Dios para su presencia, podemos reconstruir, por así decirlo, el templo y nuestra adoración al Señor, pero si el muro no está establecido, si el pueblo no se une y se para en las brechas para hacer la división y la separación entre aquello que es profano y lo que es santo, lo que es sucio y lo que es justo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, si el pueblo de Dios no hace eso, ¿cuál es el punto de lo demás? Porque vamos a continuar y el fuego va a ser consumido, pero va a venir un enemigo ahí para apagarlo. Y dice en el verso 17 del capítulo 2, díjeles pues, está hablando de los que se reunieron, los gobernadores en Jerusalén, díjeles pues, vosotros veis el mal en que estamos. En el capítulo 2, verso 17, ahí estoy. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio. Y busqué un hombre entre ellos que separara en la brecha y construyera el vallado. Y encontró a Nehemías. Y en este día de la restauración, al que creo que estamos entrando, créame, nos está llevando hacia ello. Porque tenemos muchas cosas ahí con las que tenemos que lidiar. Tenemos muchas cosas que poner de lado para que esos muros puedan ser reconstruidos otra vez. Vayan conmigo a Amós. Amós. Sí, Amós capítulo 9. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. No es de extrañar que la esposa dice en el cantar de Salomón, yo soy un muro. Así dice, dijo, soy un muro y mis pechos son como las torres de vigilancia. En otras palabras, soy un muro y mi amor por mi esposo vigila ese muro. Mantiene vigilancia sobre el muro. Mi amor, mi compromiso con él tiene a la esposa vigilando esas torres de vigilancia, observando el muro para que no haya brechas. Dios ha llamado a su pueblo a ser un muro, a estar separados, divididos, ser la división. Si hablamos de ser separados, sí, debemos ser separados, pero debemos ser la separación, el muro, parados en la brecha, pagar el precio, tomar o recibir el golpe. Oh, seguro que va a venir. Ahora, en los días de Amós, misma historia, mismo cuadro de tiempo.
de regreso allá en el tiempo de Babilonia, la apostasía de Israel. Es increíble. La última parte de la historia de Israel es tan corrupta, es tan malvada, tan llena de oscuridad y maldad. Esa parte final de su jornada, antes de que Dios los arrancara de todo y los trajera a la confusión. Ni siquiera vas a entrar a Jerusalén, en donde Dios dijo, voy a poner mi nombre. No vas a entrar ahí y no podías ver algo que tuviera una resemblanza de Dios. Así de lejos se habían degradado. No podías entrar ni siquiera al atrio del templo sin ver a Moloch. Increíble. Ese fue el fin de su historia, hasta que llegó Babilonia y por fin vino la restauración. Y después, eso fue todo. Ya no hay más historia. Ese fue el fin. Y si fue su fin, ese es mi fin. Dios me está llevando de regreso a Sion, de regreso al Edén, de regreso a la cerca, de regreso a esa ciudad fortificada. Gracias, Señor. Pero miren lo que dice aquí. En Amós capítulo 11, y voy a empezar a terminar aquí. En el verso 11, 9:11. ¿No pueden creer? 9:11. En aquel día es el tiempo del fin. Levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos. Y levantaré sus ruinas y edificarélo como en el tiempo pasado. Esta palabra aquí, cerrar los portillos, es la misma palabra para vi un hombre para que levantara el vallado. Exactamente las mismas palabras. Cuando Dios levantó a David. En esta misma era, Dios va a restaurar el tabernáculo, no de Moisés, de David. No dice nada de la restauración de Moisés. Jesús fue el cumplimiento del tabernáculo de Moisés. Ya lo tenemos a Él. Pero ahora, gracias Señor, a través de su pueblo, el pacto que Dios hizo con David es un cuadro del pacto que hizo con su pueblo, en donde Él establece un lugar, un punto central, solo para su presencia, en donde no hay nada más, excepto el arca de Dios y el asiento de la misericordia y la presencia de Dios. No había nada más en ese tabernáculo. Y pronto, Dios mediante, voy a regresar y repasar otra vez el tabernáculo de David. Lo hicimos una vez hace unos meses o un año, pero lo vamos a hacer otra vez, y esta vez vamos a entrar más profundamente en él, para que podamos entender a dónde nos está llamando Dios, o qué es lo que Él prometió levantar. Dice, y voy a llenar los portillos y voy a corregir las grietas en el muro, en el cumplimiento de esta promesa, y levantar el tabernáculo de David. ¿No les encanta? Y busqué un hombre entre ellos y encontré a Paul Hansen. Y pueden poner su nombre ahí. Y buscó un hombre entre ellos y encontró a Jim, y encontró a Mark, y encontró a James Catano, y encontró a Kathy Deleuze. Y puedo ir por todo este edificio mencionando su nombre. Y buscó un hombre y me encontró a mí. Me encontró a mí porque yo estoy dispuesto a levantar el vallado y permanecer en la brecha delante del Señor.
Estoy dispuesto a ser un intercesor. Estoy dispuesto a pagar el precio, a buscar a Dios. Estoy dispuesto, gracias Señor, the punches. a recibir los golpes. Estoy dispuesto a ser perseguido. Estoy dispuesto a ser derribado. Estoy dispuesto, That creates en tanto sea aquel que crea la división entre aquello que es santo y lo que es profano. hallelujah. Aleluya. So that God's people, Para que el God's pueblo kingdom de can know the Dios separation. y el pueblo de Dios pueda conocer la separación de la presencia de Dios y el mundo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. That made sense today. ¿Fui claro el día de hoy?